Buenos días. Buenos días, doctor. López Álvarez Karen, que presente su tema. Hola. López Álvarez Karen. ¿No está? Bien. ¿En la pantalla compartida? Aún no, doctor. No. Pantalla. Sí, doctor, sí se estaba viendo. Ok, listo. Gracias. Bueno, como les mencioné en la anterior clase, el primer tema que se debe de revisar es el examen neurológico, porque es el que nos permite determinar en qué parte del sistema nervioso está el problema del paciente. Porque el paciente acude con el médico cuando tiene un problema físico o psicológico. Es así que en el libro de Adams mencionan que tienes que hacer el siguiente método clínico. Primero está la historia clínica, donde vas a analizar cada síntoma, vas a desmenuzarlo, vas a averiguar desde cuándo se produjo ese síntoma, cómo se produjo, qué le calma, qué le agrava, en qué momento se presenta. Posteriormente se va a realizar el examen físico, donde vamos a encontrar los signos patológicos o patognomónicos de algún tipo de enfermedad. Una vez realizado esto, tenemos que solicitar los exámenes complementarios y finalmente realizar nuestro diagnóstico sindrómico en neurología, un diagnóstico anatómico, un diagnóstico patológico. Doctor, Dígame, ¿no se escucha? doctor, ya no se está viendo la pantalla. Se Ya vio no por está un bien. segundo. Pues, sí. A ver, de nuevo voy a poner. Ahora. Ahora se ve. Ahora sí, doctor. Ok, gracias. Cuando no se vea o no me escuchen, por favor, háganme saber. Entonces, como les decía, tenemos que hacer la historia clínica donde vamos a desmenuzar los síntomas, vamos a realizar el examen físico para encontrar los signos característicos de un tipo de patología. Vamos a realizar el tercer paso, que sería la realización de los exámenes complementarios, como son la tomografía, laboratorios, electrodiagnóstico, etcétera. Y finalmente vamos a pasar a nuestros diagnósticos. El diagnóstico sindrómico, un síndrome de la neurona motora superior, un diagnóstico anatómico, lóbulo parietal, un diagnóstico patológico, infarto del lóbulo parietal, un diagnóstico etiológico,
puede ser triglicéridos, hipertrigliceridemia, puede ser hipertensión, puede ser diabetes o puede ser una lesión ocupante. Un diagnóstico funcional sería una hemiparesia del lado izquierdo. Y nuestro diagnóstico final sería el accidente cerebrovascular isquémico del lóbulo parietal secundario a una patología diabética. Así es como idealmente tendríamos que pensar. En neurología es importante tener el método, porque el método nos permite localizar el lugar donde está la lesión. Dentro de lo que es la historia clínica, siempre tenemos que comenzar con el nombre, sexo, edad. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay ciertas patologías que se presentan en mujeres y otras que se presentan en hombres. Hay cierto, por ejemplo, una infección del sistema nervioso central es diferente el microorganismo etiológico en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Fecha y lugar de nacimiento, bueno, son datos que siempre se tienen que preguntar. Lugar de residencia. Hay patologías de la zona del altiplano, patologías de la zona de los valles y patologías de las zonas del oriente. Nacionalidad, bueno, eso sí no influye mucho porque más que todo influye el lugar de residencia. La raza, bueno, los anglosajones, los africanos, los orientales, los latinos, también tienen una incidencia. Es más frecuente, por ejemplo, en los árabes, las patologías vasculares, y más frecuente en los judíos las patologías oncológicas. La religión, obviamente, esto por los que consumen cierto tipo de alimentos, como los hindús, que no comen carne, entonces tienen mucha tendencia a las anemias y secundariamente a cierto tipo de patologías neurológicas. ¿Cuáles son las principales causas de consulta en neurología? Son las alteraciones visuales, alteraciones de conciencia, alteraciones del habla, las alteraciones motoras, las alteraciones sensitivas, las alteraciones mentales y alteraciones de los pares craneales bajos. Siempre que tengamos un síntoma, tenemos que desglosarlo. Les recomiendo utilizar la mnemotecnia de PQRST, que es el electrocardiograma. No sé si aquí tengo donde vamos a analizar primero el tipo de dolor, la región, cuán intenso es, la frecuencia, qué calma, qué provoca y finalmente qué síntomas son asociados. Aquí, por ejemplo, un caso es el dolor de cabeza. La cefalea, que es súper frecuente, un 30% de la consulta neurológica o más, debe ser por dolor de cabeza. Hay que preguntar cómo se ha instalado, con qué frecuencia le duele su cabeza, cuánto le dura el dolor de cabeza, cómo es el dolor de cabeza, qué le calma el dolor de cabeza, qué le provoca el dolor de cabeza, en qué lugar está el dolor de cabeza y cuán intenso es el dolor de cabeza. Aparte de eso, habría que preguntar cuáles son los síntomas asociados, náuseas, vómitos, movimientos anormales, etc. Las alteraciones visuales también vamos a preguntar similar a lo anterior, solo que en este caso vamos a ver el grado de alteración visual, si ve doble, si tiene alucinaciones visuales y cuáles son los factores que precipitaron este problema. En los pacientes inconscientes debemos ver si se mordió la lengua, si tiene problemas cardíacos, si hubo incontinencia, si ha habido movimientos anormales, si ha habido un evento traumático y si hay alguna patología respiratoria. Las afasias también son frecuentes en la consulta y en afasia quiere decir que no puede hablar. Hay que preguntar su instalación, su frecuencia, su duración y si es de expresión o de articulación o de comprensión.
porque eso nos va a determinar el tipo de afasia que presenta el paciente y probablemente el lugar donde está el problema. Dentro de las alteraciones sensitivas, el más frecuente es el dolor. Hay que preguntar cómo se instaló, con qué frecuencia, la duración, si hay síntomas asociados como adormecimiento, qué le calma y qué le provoca. Alteraciones motoras son las falta de fuerza, como mencionan los pacientes. Lo mismo, es similar, por eso es importante el método, la instalación, la frecuencia, la duración, los factores que precipitaron esta situación y los factores que mejoran. Aparte de eso, algunos síntomas asociados como es la ataxia, movimientos anormales, se debe de preguntar. Alteración de esfínteres, similar, hay que determinar qué esfínter es el que está lesionado, si es el vesical o si es el anal. Dentro de las alteraciones de los pares craneales bajos tenemos la disminución de la audición, el mareo, la dificultad para deglutir, la dificultad para hablar. La ataxia era que no hable, en esta es dificultad para poder articular. El tinnitus o la afasia, no es la ataxia, la afasia. Y las alteraciones mentales, que ahora como la población está aumentando en lo que es la tercera edad, vamos a ver muchos pacientes con alteraciones mentales, con pérdida de memoria, con alteraciones de la personalidad, alteraciones de la conducta. Dentro de los antecedentes personales patológicos, vamos a cuestionar qué enfermedades padece, si tiene problemas médicos como diabetes, presión alta o algún otro tipo de patología que nos comente. Chagas es muy frecuente acá en Cochabamba. Dentro de las intervenciones quirúrgicas, debemos preguntar si le han operado de la vesícula, del apéndice, si son mujeres de los ovarios, del útero. Tercer punto que es importante preguntar son las alergias. Recuerden que vamos a prescribir medicamentos y por lo tanto debemos saber si es alérgico. Hay pacientes que son alérgicos al diclofenaco, que es uno de los medicamentos más usados en la terapia del dolor. Y bueno, si es alérgico, no es muy buena idea dar este medicamento. Medicamentos que esté tomando, hay que conocerlos para saber su interacción con los probable prescripción que vamos a dar. Y la historia perinatal, si ha nacido en la casa, si ha nacido en hospital, si está en incubadora, si ha habido un problema durante el parto o antes del parto o después del parto, es importante. Antecedentes personales no patológicos, tabaquismo, alcoholismo, adicciones, ocupación. Un paciente que realiza actividad física probablemente se va a lesionar más fácilmente la columna que un paciente que tiene un trabajo sedentario. Probablemente los dos vengan por dolor de espalda, pero el uno lo más probable tenga una hernia de disco y el otro sea una cuestión más muscular. La religión ya hemos hablado y la alimentación también. Antecedentes heredofamiliares, si hay consanguinidad, las causas de fallecimiento de los papás, de los hijos o hermanos, qué enfermedades se han presentado en la familia, la raza y el lugar de residencia. Ahora pasamos a la revisión por sistemas, una revisión general, ver la piel si tiene alguna lesión, mancha, ver el aparato respiratorio, cabeza, ojos, oído, nariz y garganta también, sistema cardiovascular, gastrointestinal, ginecobstétrico, el genitourinario, el músculo esquelético, el vascular periférico y el hematológico. Y finalmente pasaríamos al examen físico. En el examen físico, importante tomar los signos vitales, la temperatura, la presión arterial, el pulso, la respiración, encontrar si hay rigidez de cuello. Un paciente con cefalea y rigidez de cuello es una emergencia, tiene que ser hospitalizado e iniciado lo más antes posible su tratamiento. Si existen soplos carotidios, soplos cardíacos. En las mujeres si tienen masas en las mamas, si hay linfadenopatía, si hay visceromegalia, marcas de la piel o fuentes de infección. En los infantes, revisar las fontanelas y la circunferencia cefálica.
Acá les muestro una imagen de cómo debería ser el examen neurológico. La forma más fácil de no olvidarse es comenzar por la cabeza, acá. Y ahí vamos a ver dos cosas, los pares craneales y el Mini-Mental Test o el test mini-mental para determinar el grado de memoria, de razonamiento y estado emocional. Posteriormente pasaríamos a las extremidades superiores, upper limbs, donde vamos a ver el tono, la fuerza y también los reflejos. En el sistema sensitivo vamos a ver dolor, la sensibilidad al superficial, la temperatura, la propiocepción y la estereognosia. También la grafiestesia podemos revisar. Y coordinación, que sería el sistema cerebelar. En tronco, esencialmente vemos lo que es la sensibilidad y los reflejos. Los esfínteres, alguna vez se examina. Y finalmente bajaríamos a extremidades inferiores, donde vamos a realizar lo mismo que en extremidades superiores, exceptuando la estereognosia. Finalmente le pedimos al paciente que camine para verificar cómo es su marcha. Eso es todo el examen neurológico que tenemos que realizar. Si lo realizamos en forma metódica, no se nos va a escapar los datos importantes para nuestro diagnóstico. Dentro del estado mental podemos ver a un paciente que su grado de conciencia puede estar normal, puede estar deprimido o puede estar hiperalerta. También su funcionamiento cognitivo, vamos a ver su orientación, conocimientos generales, memoria, perspicacia, capacidad de juicio, concentración, cálculos aritméticos, pensamiento abstracto, fluidez verbal. Para eso es el Mini Mental Test. ¿Ya llegó la señorita que tenía que preparar? Creo que no. Sí, doctor, Bueno, buenos días. Creo que no se buenos escuchaba días. mi audio. Ok, presente entonces su tema. Sí, doctor, tenía eso la duda de, o sea, solamente mencionarlo, o sea, decirle todo lo que he encontrado o presentarlo en un PPT, porque la última clase no fue muy claro. Una presentación, supongo que es en PPT, ¿no? Mm, ya. No lo he preparado entonces. O sea, en un PPT la verdad que no, o sea, sí he buscado la información, lo he leído y todo, pero no lo he hecho en No, un PPT. no nos sirve de nada eso. Bueno, yo lo voy a presentar. Entonces, ese Mini Mental Test es un examen que se ha realizado para determinar si un paciente está bien orientado, está funcionando en forma adecuada su memoria, pero es una forma objetiva porque son preguntas estándares que van a tener una puntuación y dependiendo de esa puntuación se va a decir que esa persona, su razonamiento básico o es normal o es anormal. Si es anormal, obviamente va a requerir de más pruebas que las vamos a ver en temas posteriores, pero nos sirve en forma estandarizada de saber si un paciente está razonando en forma normal o no. Dentro de este Mini Mental Test de Folstein, se le pregunta al paciente que nos mencione el día, la fecha, el mes, la estación y el año. Se da un punto por cada pregunta. Entonces, lo máximo que puede sacar, como está aquí en el gráfico, es 5 puntos. Después se le pregunta dónde se encuentra, si está en la ambulancia, si está en el hospital, en la ciudad, en la provincia, en qué país. Lo mismo, se puntúa esto y si saca 5, bueno, sacó la máxima calificación. Eso es en lo que se refiere a orientación. En lo que se refiere al parámetro de atención, le vamos a mencionar 3 palabras. En este caso es del
Esta diapositiva es del Sarrans, así que ellos en esa época utilizaban la peseta, caballo y manzana. Se le pide que repita estas tres palabras, peseta, caballo y manzana, y se les da un punto a cada palabra. Entonces la puntuación máxima son 3 puntos. Concentración y cálculo es el siguiente parámetro. Le vamos a pedir que reste de 7 en 7 a partir de 100. Tiene que hacer 5 subtracciones, restar 5 veces, y cada vez, si lo hace correctamente, es un punto. Por lo tanto, su puntuación máxima va a ser 5 puntos. Luego tenemos la memoria. Le pedimos al paciente que repita las 3 palabras anteriores. Peseta, caballo y manzana. Obviamente cuando le dijimos en atención, le pedimos que memorice para cuando le volvamos a preguntar. Si repite en forma adecuada peseta, caballo y manzana, nuevamente obtiene 3 puntos el paciente. Vamos sumando. Esto se utiliza una cartilla, ¿no? Donde se va marcando. No es necesario aprenderse de memoria este test. Ya hemos evaluado memoria, ahora vamos a evaluar lenguaje. Le mostramos un reloj y un bolígrafo y le preguntamos qué son. Si es correcta la respuesta, en este caso sería celular, porque el reloj casi ya no existe. Un punto por cada respuesta correcta, por lo tanto tendría la puntuación de 2. Le pedimos que repita ni sí, ni no, ni pero. Si lo repite adecuadamente, es otro punto. Luego le decimos, coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo. Son 3 acciones que tiene que realizar, y si realiza en forma adecuada las 3 acciones, se le califica con 3 como máximo, y dependiendo qué acción falla, se le resta la acción que no pudo realizar. Luego se le pide que lea esta frase y que haga lo que dice. La frase tiene que decir, cierre los ojos. El puntaje es 1. Se le pide que escriba una frase y finalmente se le pide que copie el dibujo. Aquí está el dibujito. Que copie el dibujo y ver cuán similares. También es un punto. Como les he mencionado, 30 puntos es normal, menos de 25 es anormal. Si saca menos de 25, hay que enviarlo al departamento de psicología para que le realicen más pruebas y determinar con más precisión dónde están sus problemas. Debemos recordar que en neurología hablamos de hemisferios dominantes y no dominantes. El hemisferio dominante es el encargado del lenguaje, donde se van a presentar una de las patologías más frecuentes en neurología, que son las afasias. Dentro de las afasias tenemos la fluidez, que sería las parafasias y los neologismos. También tenemos el problema de la comprensión, el problema de la repetición, el problema de la escritura. Cuando no pueden escribir se conoce como agrafia. Y cuando no pueden recordar el nombre de los objetos aunque los conozcan, se denomina anomia. Esto lo vamos a ver más creo que en el siguiente capítulo, donde hablamos sobre funciones cerebrales superiores. Las afasias clásicamente se dividen en afasias de Broca, de Wernicke o de conducción. Y tienen ciertas características. Por ejemplo, la de Broca es también conocida como no fluida, expresiva, motora. Esto lo vamos a ver en la próxima, esto no es necesario verlo acá. Acá están los lugares donde pueden presentarse, que ya sería nuestro diagnóstico anatómico. Si hay el área de Wernicke es el que está lesionado, será esta parte,
que es el parieto temporal. Si es la de Broca, será la región frontal. Si es la mixta, será la región precentral, que es la frontal posterior. Si tenemos alteraciones para poder leer y escribir, probablemente la lesión va a ser o en la región occipital primaria o en la región occipital secundaria. El hemisferio no dominante generalmente está relacionado con la interpretación de estímulos. Es así que cuando nosotros realizamos la grafestesia o la esterognosis o la desatención, son pruebas que vamos a realizar, estamos evaluando el hemisferio no dominante. En el hemisferio no dominante a veces realizamos unas pruebas que es la orientación espacial, la propiocepción. Hacemos una estimulación simultánea doble. Colocamos dos objetos sobre la piel del paciente y le pedimos que nos determine si siente los dos objetos o no. Hacemos el ejercicio de la carátula del reloj, que es que dibuje un reloj con los números y las manecillas. Le hacemos leer o escribir y le pedimos que realice alguna acción como la que vimos. Bien, la persona que ha preparado el primer par craneal. Hola. A ver. Doctor, ¿me escucha? Sí, usted tenía que preparar. Sí, sí, sí. Ahora, Le voy a dar para que pueda, le voy a ceder el control. ¿Cuál es su nombre? Patricia Calle. Voy a detener mi presentación y vamos a ir a... ¿Cómo voy a hacer? Patricia Calle. Sí. ¿Dónde está? ¿Puede intentar entrar ¿Cómo? Eso me voy a preguntar, ¿cómo comparto la pantalla? Eso es lo que también me he olvidado. Configuración, entrada, la llamada, galería, déjame ver. Modo conferencia, vista previa. Supongo, no. A ver. ¿Cuál es su nombre? Patricia Calle. Ah, no, no es esta opción. Patricia Calle. No hay una forma. Patricia Calle. No lo encuentro. ¿Cuál es su segundo apellido? O busque con Calle Gutiérrez Patricia. Aquí está. Calle Gutiérrez Patricia. Ok. Ahora le tengo que... grupos más acciones. Configuración de la emoción. No. Había una forma, ¿no? Teclado marcado, desastre. Creo que tengo que volver a entrar acá. Doctor, pero creo que Patricia puede directamente presentar y no necesariamente que usted le ceda el control. A ver, intente. Y, Ajá, pero ¿dónde entro para presentar? Eso no está intentando y no sé.
En tu compu te debe de aparecer un simbolito, como en un cuadrado blanco, ahí, justamente ahí donde te está señalando el doctor. ¿Los 3 puntitos o dónde? No, Al no, lado no, más a del la mitad. micrófono hay un símbolo. Ah, ya. Abrir bandeja de uso compartido. Sí. Y ahí usted entra donde dice pantalla. Ya, a ver, compartir. Ahí dice pantalla. Ah, ¿ahora se ve? Yo creo que sí se va a ver. Ya se le ve a usted solo. Sí, ya se ve. Ya, Gracias a la ya. que nos ayudó. Sí, gracias. Ahora sí, ¿no ve? Ya se ve las Sí, se ve diapositivas. perfecto. Yo voy a apagar mi Ya, micrófono para no interrumpirla. ya, gracias. Bueno, entonces yo voy a exponer el examen neurológico del paro olfatorio. Previamente antes he hecho un previo resumen donde dice que la evaluación neurológica prácticamente es para saber diagnosticar trastornos neurológicos. En el examen neurológico tenemos que evaluar el estado mental, como usted ya estaba mencionando, que se dividiría en grado de conciencia y funcionamiento cognitivo. El grado de conciencia, vamos a ver que está normal, deprimida y paralerta, como usted ya ha explicado. Funcionamiento cognitivo, no vamos a valorar sencillamente si el paciente es tan inteligente, sino si su capacidad ha cambiado respecto al estado basal reciente de ese momento. Podemos realizarlo de manera informal, mediante la orientación, preguntando si él está ubicado en lugar, tiempo o personas, estímulos de conocimientos generales, como ser quién es nuestro presidente, cuántos minutos tiene la hora, memoria, hacer ejercicios de memoria de largo plazo, corto plazo, perspectiva y capacidad de juicio, hacer tal vez unos cálculos aritméticos. Concentración, tal vez hacerle repetir unas ciertas palabras y que lo diga al revés. Cálculos aritméticos, como ser digamos, tengo 20 bolivianos y cada manzana cuesta 5 bolivianos, ¿cuántas manzanas puedo comprar con 20 bolivianos? Y continuamente preguntar, ¿y cuánto me daría de cambio para ver la capacidad de cálculos aritméticos? Pensamientos abstractos, ver la diferencia de qué diferencia hay entre una manzana y una pera, digamos. Semejanzas y diferencias. Fluidez verbal se puede analizar en el momento que está haciendo el examen clínico, ver cómo se expresa el paciente. Y ahora sí pasamos con el nervio olfatorio. El nervio olfatorio prácticamente es uno de nuestros 5 sentidos, ¿no? Ese es el sentido de la olfacción, que nos va a ayudar a identificar y procesar los olores desde lo agradable y lo desagradable hasta lo lesivo, por lo tanto también forma parte de nuestro sistema de defensa y trabaja juntamente con el sistema del gusto para poder identificar los sabores. En tempranas edades, desde el nacimiento, tenemos la capacidad de percibir, deleitar y procesar los olores. Ahora, ¿cómo es el origen del nervio olfatorio? El nervio olfatorio tiene un origen real y un origen aparente. El origen real consiste en que hay unas células bipolares que están en la mucosa olfatoria, que sería el epitelio olfatorio. Eso también se llama mancha amarilla, que está en el techo de la cavidad nasal y se extiende, los axones se extienden hasta el bulbo olfatorio, donde este sería el origen aparente. Por ejemplo, acá, digamos, este sería el bulbo olfatorio y estas serían las neuronas bipolares y está dividida por la lámina cribosa del etmoides. Y terminarían, ¿dónde está? Y terminarían, esto entraría su origen aparente con el nervio olfatorio, que está un poco más grande. Entonces sería la lámina cribosa y el bulbo olfatorio y las células bipolares que se dirigen hacia el bulbo olfatorio. Es el único nervio sensorial que todo son fibras aferentes, todo va a recibir todo clase de estímulos, los olores, y no tiene conexión con el tálamo.
Por ejemplo, aquí también está el nervio olfatorio, la lámina cribosa del etmoides, un origen real, que sería la mucosa olfatoria llamada también mancha amarilla, y un origen aparente, que sería, se podría decir que el origen aparente sería el bulbo olfatorio. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones de la olfacción? Por ejemplo, mayormente las alteraciones olfatorias están relacionadas con traumas cerebrales. En los traumas cerebrales puede ser equimosis bipalpebral, fístulas del líquido cefalorraquídeo, epistasis, fractura nasal, y etc. Ahora, también al haber alteraciones va a haber una disminución de la percepción de olores, como la hipoxia o la náusea, o el reconocimiento va a estar disminuido, ¿no? Entonces va a haber distorsión en el reconocimiento de los olores, como ser parosmias, cacosmias o fantosmias, que serían alucinaciones de sentir a lo que estamos oliendo y no es eso. En la evaluación podemos evaluar con estímulos que no sean irritativos. Puede ser café, vainilla, hierbabuena, pero no algo irritativo. Algunos doctores, y he visto que en algunos libros y videos, se hace a la persona con los ojos abiertos. Actualmente, sí, según la literatura, lo mejor es cerrar los ojos, cerramos una narina y presentamos el estímulo o el producto al paciente, y posteriormente cerramos la otra narina y podemos volver a hacer oler el objeto. No es tan importante, o sea, sí es importante, pero no es tan importante que el paciente diga, que reconozca exactamente qué es lo que está oliendo. Lo más importante es saber que él ha percibido la presencia del estímulo o la ausencia del estímulo, ¿no? Y aquí hay un breve video para que puedan ver. Y bueno, eso es todo lo que he podido hacer y lo que pude sacar información. Muy bien. A los que les falta presentar, lo único que quiero que me hagan es un poco un recuerdo anatómico en los pares craneales, incluso en los otros, y la forma de examinar, porque son bastantes estudiantes, no hay mucho tiempo, entonces tenemos que ser muy rápidos en la explicación. Está bien su presentación. Solo una cuestión, cuando usted ha presentado al principio las distintas formas del examen neurológico, es justo lo que les he mencionado. El Mini-Mental Test es una forma estandarizada actual para poder determinar, porque de pruebas hay muchas para las funciones cerebrales superiores. Es toda una especialidad, se llama neuropsicología. Pero lo que ustedes tienen que aprender es ese Mini-Mental Test, porque con eso ustedes van a decir o es normal o es anormal. Ahora lo que es el olfatorio, es un par que sí se examina no muy frecuentemente, actualmente sí por la cuestión del coronavirus, pero en general no tiene tanto realce como por ejemplo va a ser el segundo par craneal, que ese sí se examina a profundidad. ¿Alguna duda de los chicos con respecto a la presentación de su compañera? ¿No? Bien. Ahora les voy a llamar la lista.
Doctor, disculpe, 10 minutos. ¿Cuánto? Disculpe. Doctor, buenos días. ¿De cuánto tiene que ser la duración de la exposición aproximadamente? ¿5 minutos, 10 minutos o cuánto? No, lo que necesite para exponer no tiene que ser muy larga, porque recuerde que casi son 60 alumnos, así que no hay mucho tiempo, tiene que ser muy concisa. Es como si le pregunto cuánto es 2 más 2, usted quiere decir 4 y punto. No explicarme 1 más 1 es 2 y 2 más 3 es 5, así, sino directo. Por ejemplo, si va a examinar el trigémino, va a decir dónde nace, su anatomía, decir básicamente, y cómo se examina, qué pruebas se utilizan. Bien. Zapata. Está bien, doctor. Zapata. Están viendo la lista, ¿no? Sí, doctor, se puede ver. Ok, listo. Después viene Yugar. Presente, doctor. Velarde. Presente. Doctor, solo por si acaso ya no podemos ver la lista. Ah, ok. Vamos a ver. Ahora me imagino que sí. Sí, doctor, se puede ver. Velarde. Presente, doctor Velarde. Ok. Vargas. Vargas. Presente, Axapaz. doctor. Presente, doctor. Doctor Vargas. Vargas López. Presente, doctor Vargas López. Valdés Mendoza. Presente, doctor. Torrico Quintanilla. Presente, doctor. Ticona Vargas. Presente, doctor. Taya Pérez. Tarqui López. Soria Antesana. Presente, doctor. Silva Mas Anthony. Presente, doctor. Santa Cruz Crespo. Presente, doctor. Rocha Velasco. Presente, doctor. Quispe Vargas. Quirós Achocalla. Presente, doctor. Prado Mendoza. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Poveda Espinosa. Presente, doctor. Poblete Andaur. Paco Alarcón. Osorio Sánchez.
Miranda Clavel. Presente, doctor. Mercado Vera. Presente, doctor. Mayo Yanak. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Mamani Pawasi. Presente, doctor. Machicado Garcés. Presente, doctor. Lozano Poma. Presente, doctor. Buenos días. López Álvarez. Presente, doctor. León Fuentes. Presente, doctor. León Blanco. Presente, doctor. Lara Escobar. Presente, doctor. Laguna Miguel. Presente, doctor. Guarayo Pinto. Doctor, le escribió por el chat. Está presente. ¿Me escribió por el chat? Sí. González Ocampo. García Verdugués. Presente, doctor. Fernández Amanón. Álvarez Quinteros. Presente, doctor. Andrade Arnés. Angulo Carrillo. Arias Funes. Presente, doctor. Arrazola Céspedes. Presente, doctor. Avilés Cortés. Presente, doctor. Bustamante Carrillo. Bustamante Morales. Presente, doctor. Cabero Schultze. Chávez Mamani. Presente, doctor. Disculpe, doctor, tenía una duda. La primera clase no vine y por tanto no tengo tema para exposición. Ahora nos va a asignar a los que no vinimos en la primera clase algún tema. Ahora no, pero probablemente la próxima clase o el lunes. Ya. No, la próxima clase no hay porque es feriado. El lunes directamente. Ya, doctor, gracias. De nada. Claros Tribeño. Presente, doctor. Cordero Pareja. Presente, doctor. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Corrales San Ginés. Presente, doctor. Cosío Mendieta. Aquí, doctor. Buenos días. Cuadros Zúñiga. Presente, doctor. Y finalmente Espinosa Medina. Presente, doctor. Bien, chicos. Nos vemos el lunes. Doctor, Dígame. a mí Doctor, disculpe, acá ya no está me puso presente, doctor. asistencia.
No les he escuchado porque dos han hablado a la vez. Doctor, disculpe, Tarki puso presente en el chat. No sé si le puede poner. Miren, no voy a aceptarlo. Por esta vez sí les voy a aceptar, pero no por chat. Tienen que estar presente con su, como les llamo a todos. ¿Listo? Por esta Doctor, vez sí les voy a poner. acá ya no me llamó Anita, ¿A cuál no le llamé? a la que expuso yo, al último. Ah, sí, es la última, ¿no? La que se... Ujú. Espera un ratito. Entonces, a todos los que están mandando mensajitos, generalmente no los leo. Así que tienen que estar presentes nomás en la clase. Si no pueden, como creo que hay 2 o 3 chicos que tienen rotación, que me hagan conocer a través de una carta, por mensaje obviamente, donde su coordinador, a su coordinadora yo les voy a decir que ustedes no van a poder asistir a las clases este mes o no sé el tiempo que necesiten. No hay problema. Pero el llamado de lista tienen que decir presente a través de sus equipos electrónicos. Bien. ¿Alguna otra duda antes de que nos despidamos hasta el lunes? Sí, doctor, buen día. ¿No me llamó? Lista, por favor. Le he debido llamar, pero no estaba, porque para eso, chicos, para eso pongo yo la pantalla, para que ustedes vayan revisando primero, que no me equivoque en poner sí y no. Y segundo, pues si no está presente, ya les mencioné en la anterior clase que no voy a regresar a buscar. No me llamó. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, nos vemos el lunes, chicos.